y con el que estamos organizando un encuentro sobre estos temas. Mañana vamos a tener una primera reunión preparatoria y el día 4 un conversatorio dirigido sobre todo a los delegados, a los sindicalistas, frente al problema del control de los protocolos, del control de los trabajadores, de los protocolos. Bueno, ya veo que está César, Diego, Estela, bienvenida Estela, Gustavo, Jorge Villegas, Susana, Aníbal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todavía no lo he visto a Jorge Cohen, Silvia, Jorge, ahí está Jorge Cohen. Jorge, hola, Pancho. Bueno, no sé si querés saludar brevemente y para darle el carácter más interdisciplinario al asunto y convocar para lo del día, para lo de la semana que viene. Jorge, ¿puede ser? Bueno, Pancho, el carácter interdisciplinario está en la convocatoria que han hecho. Claro, claro. No hay problema. Esa es la idea. Además, un abogado hablando de comisiones médicas ya es suficiente para que sea interdisciplinario de por sí. No hace falta nada más. Claro. No, pero para que nos invites a lo de mañana, sí, que es la reunión preparatoria, y a lo de la semana que viene. La idea era mañana realizar en este horario de las 17 una reunión preparatoria de lo que habíamos quedado la semana pasada para hacer una convocatoria a delegados sindicales que forman parte de los comités mixtos. Yo en el transcurso de esta reunión, mientras se desarrolla, voy a armar un Zoom y lo voy a pasar por chat para la reunión preparatoria de mañana, para los compañeros y compañeras que quieran participar, y vemos de qué manera podemos afinar la convocatoria para la semana que viene de un encuentro que a mí me parecería muy importante y oportuno, que desde la Asociación de Abogados Laboralistas y desde la carrera de Medicina del Trabajo pudiésemos convocar. Yo convocaría primero a un intercambio de ideas, opiniones y recolección de necesidades de los sindicatos. Pero bueno, lo conversamos mañana. Bueno, Pancho, Francisco, Sí. ¿querés hacer la presentación? Como no, no es un prefacio, sino un posfacio. En primer lugar, entonces, Jorge tuvo la amabilidad de pedirme que haga el prólogo de su libro. Yo en todo caso lo puedo mandar, no voy a leerles el prólogo porque son unas cuantas páginas, pero sí contar, para presentar el libro, que esta es la tercera edición de este libro, que es un libro que ha ido evolucionando. El libro tiene 8 capítulos, pero sobre todo tiene algunas características muy especiales, muy didáctico, por cierto, bastante fácil de trabajar tanto por los estudiantes como por los trabajadores, los delegados, los sindicalistas, etc. Por eso que me parece muy importante destacar la necesidad en esta época de pandemia difícil de poner en práctica, de trabajar con este libro, de sacarle provecho a este libro. Como les decía, tiene un último capítulo consistente en jurisprudencia, que yo cuando salió la primera edición del libro fuera del país, me resultó sumamente útil porque me permitió actualizarme al tener toda la jurisprudencia muy bien trabajada en el último capítulo del libro. Pero a mí me parece importante centrarme en un aspecto fundamental, que son que el libro toma a este tema de los riesgos de trabajo desde el punto de vista de los derechos y deberes de las partes de los trabajadores y de los empleadores. Porque este enfoque de los derechos va más allá del enfoque meramente
del seguro. Por eso es que Jorge, en su exposición inicial, hacía énfasis en la necesidad de un enfoque preventivo. Tenemos un sistema, efectivamente, un sistema de seguro que permite, mal o bien, pero permite que los riesgos laborales, cuando ocurren los accidentes, las enfermedades y lamentablemente las muertes, tengan un aseguramiento, pero el punto débil de todo el sistema es la falta de prevención, porque el mecanismo de prevención es un mecanismo perverso. ¿Por qué? Supongamos que tenemos dos compañías de ART, que son compañías de seguro, no necesariamente ocupadas del tema de la prevención, a pesar de su nombre de riesgo, de aseguradora de riesgo de trabajo. Pero entonces la compañía A es una compañía muy escrupulosa, le pone a los asegurados, a los patronos asegurados, le dice, mire señor, usted tiene que hacer tantos gastos, tiene que contratar un servicio que permita más, seguramente evitar los riesgos, etcétera, etcétera. En cambio, la compañía B es una compañía mucho más desaprensiva. Al terminar el periodo, el empleador, en lugar de contratar a la compañía que le hace gastar plata, se va hacia la compañía que hace de la vista gorda. Y eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, con lo cual la prevención a cargo de estas compañías, de estas aseguradoras, con excepciones, por supuesto, bastante buenas excepciones, pero escasas, no tienen una propensión a hacerle gastar dinero a los empleadores en esta materia, precisamente para no perder el cliente, porque esa es la lógica del mercado. Entonces, nuestro sistema preventivo falla en su diseño y falla en su aplicación. De manera entonces que es muy importante, más en época de pandemia, más en esta época, pensar en los mecanismos necesarios para aumentar, para mejorar esta propensión, para generar una cultura de prevención que es escasa en general, no en todas las empresas, muchas empresas sí la tienen, muchos sindicatos sí se ocupan, pero también la parte sindical en un país como la Argentina, que ha tenido graves problemas en nuestro país en materia del salario real de los trabajadores, los sindicatos hacen foco en el tema del salario. Hoy mismo, frente a la pandemia, la principal preocupación no solo de los sindicatos, sino de los abogados laboralistas, de los mecanismos como las obras sociales, etcétera, etcétera, es fundamentalmente el tema del salario, que a los trabajadores les descuentan en muchos casos un 25% de salario, etcétera, todos estos problemas. Y el tema tan grave en este momento de chequear, de que los protocolos sean evaluados, que los protocolos sean periódicamente adaptados, etcétera, etcétera, es un tema que realmente no aparece como un principal tema dentro de la mesa, dentro de lo que tenemos entre manos. Por lo cual, es muy importante. Algunos sindicalistas se entrevistaron con el presidente de la República, con el presidente Fernández, le plantearon esto, el presidente Fernández le pidió un borrador de un decreto de necesidad y urgencia para establecer un mecanismo preventivo a través de lo que ya tenemos en la provincia de Santa Fe y también en la provincia de Buenos Aires, que son los comités mixtos, los comités integrados por trabajadores y empleadores dedicados a la prevención. En este momento ya los compañeros que participaron de esta reunión con el presidente hicieron este aporte, que es un aporte muy, muy importante. Pero yo creo que también es momento de darle, ahora que el Congreso de la República está funcionando, una vía legal a una ley que se ocupe de establecer la obligatoriedad en todo el país. De ahí el esquema federal y provincial. Tenemos que ver cómo se coordina el esquema federal
y el esquema provincial para que en todo el país se establezca mecanismos, en este momento especialmente en materia de prevención y bioseguridad, es decir, controlar que el regreso al trabajo, el deseado e inevitable y muy importante regreso al trabajo, sea con las características de prevención, con las características de promoción de la salud y la seguridad, para que todo este esfuerzo que ha hecho el país de cuarentena, etcétera, etcétera, no se pierda, porque si nosotros hacemos un retorno desordenado al trabajo, vamos a tener graves problemas, como el sentido común lo dice y como además lo han dicho reiteradamente los expertos en la materia, los epidemiólogos y las personas que hacen un seguimiento de este tema. Por eso que a mí me parece importante, lo vamos a poner arriba de la mesa. El doctor Cohen creo que acaba de decirnos cuándo va a ser la reunión mañana para organizar un encuentro con los delegados, con los sindicalistas, con las obras sociales, con las pequeñas y medianas empresas, con todas las personas que tengan interés en participar, por supuesto los abogados laboralistas, por supuesto los médicos del trabajo, por supuesto el resto del personal de la salud, para trabajar en no solo en una normativa, sino una política de prevención, siguiendo los lineamientos que Argentina ha ratificado. Cuando Argentina ratifica el convenio 155 de la OIT, establece un sistema de seguridad participativa que nos obligamos como país y que lamentablemente estamos muy lejos de cumplir. Esto es un poco quiero reiterar el entusiasmo que la actualización de la tercera edición del libro de Jorge nos ha pronunciado. Quiero agradecerle a él mucho su deferencia primero de haberme regalado la primera edición del libro, que me fue tan útil, igual que la segunda edición, pero esta tercera edición actualizada tiene esa característica muy importante que pone arriba de la mesa estos temas que son de fundamental importancia. Entonces, bueno, agradezco entonces de nuevo al Instituto por la posibilidad de este debate y por supuesto que queremos escuchar al resto de los compañeros que participan de esta reunión, que tiene solo que le faltan pocos minutos para cumplir los 40 minutos. Muchas gracias. Quisiera agregar algo más a lo que dice Pancho. En mi libro también le dedico un capítulo a los comités mixtos. Y creo que los comités mixtos, si realmente, teniendo en cuenta la ratificación de nuestro país a través de la ley 26693 del convenio 155 de la OIT, los comités mixtos tienen que ser obligatorios. Dice el artículo 13 del convenio 155, de conformidad con la práctica y las condiciones nacionales, deberá protegerse de consecuencias injustificadas a todo trabajador que juzgue necesario interrumpir una situación. Bueno, esto tiene que ver con otro tema que es fundamental, al cual me quiero referir. Bueno, el convenio 155 se refiere concretamente a las formas de participación de los trabajadores en el tema de la prevención de los riesgos del trabajo, que involucran 3 derechos: el derecho a la información, el derecho a la participación y el derecho a rehusarse a trabajar en condiciones inseguras. Yo quiero poner de relieve esto porque nuestra ley provincial 12.913 no dice, sí lo decía concretamente el proyecto inicial, no dice concretamente, no se refiere al derecho de los trabajadores a rehusarse a trabajar en condiciones inseguras. Habla de que se debe poner en aviso al Ministerio de Trabajo. El derecho está muy confuso allí. No es que está desconocido totalmente, pero si ustedes ven, bueno, yo creo que el convenio 155 viene a reafirmar esto. Además, el convenio 155 se refiere a distintas formas, no solo a los comités mixtos, sino a otras formas de intervención de los trabajadores.
habla de consejos de trabajadores y habla de delegados. Y tengamos en cuenta que los comités mixtos en empresas digamos, de pocos trabajadores no van a funcionar, pero sí van a funcionar los delegados de prevención, porque está establecido que son los delegados de prevención, también en la ley 12.913, de manera tal que el delegado de prevención en las empresas chicas reemplaza al comité mixto, cumple las funciones de un comité mixto, de ahí la importancia que tiene esto desde el punto de vista del derecho a la participación de los trabajadores y también del derecho a rehusarse a trabajar en condiciones inseguras, y esto lo pongo de relieve hoy, con el tema del COVID-19, porque bien sabemos que muchas empresas no están cumpliendo con los protocolos. Y en esos casos los trabajadores tienen que rehusarse a trabajar. Y las organizaciones sindicales, y el comité mixto si existe, o el delegado de prevención si existe, debe plantear este problema en nombre del conjunto de los trabajadores. Y una aprobación, digamos, de los comités mixtos a través de una ley nacional no los transformaría en comités de carácter federal, por supuesto, pero de alguna manera federalizaría esta cuestión. Federalizaría esta cuestión porque sería una cuestión donde evidentemente los comités mixtos se irían constituyendo en todo el país y bueno, serían representativos de los trabajadores y los empleadores y tendrían funciones que no reemplazan al Estado, sino que de alguna manera complementan la función preventiva del Estado. No es que reemplacen al Estado, y además, fundamentalmente, que garanticen, sin que haya lugar alguna a duda, la estabilidad en el empleo de todos aquellos trabajadores que sean delegados de prevención o que sean miembros de esos comités mixtos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo derecho que tienen otros delegados y otros representantes gremiales, aunque no tengan carácter gremial, aunque se puede llegar a decir que no son representantes gremiales. Bueno, la ley 12.913 sí le reconoce ese carácter, pero no habla de su estabilidad. Bueno, una ley nacional tiene que hablar concretamente de su estabilidad, aunque de alguna manera está garantizada esa estabilidad a través del convenio 135 de la Organización Internacional de Trabajo, que reconoce el derecho a la estabilidad, también fue ratificada por nuestro país, ese convenio de la OIT, y reconoce la estabilidad a todos los trabajadores que desempeñan funciones representativas no gremiales. Bueno, si se considera que son no gremiales, indudablemente también tendrá que reconocerse en esos casos. Bueno, eso es lo que yo quería aclarar. Digo que el tema de la prevención se conecta también con el tema del derecho, de la garantía de seguridad, del trabajador, del derecho del trabajador a su indemnidad, es decir, a no correr riesgos de vida y en su salud por el hecho de estar trabajando. Y esto está reconocido concretamente, y el alcance del deber de seguridad, hoy sin limitaciones, sin las limitaciones absurdas que tenía antes, a través de la nueva redacción del artículo 75, que de alguna manera vuelve a la redacción original de la Ley de Contrato de Trabajo en sus orígenes. Y esto implica también que ahí también se reconoce concretamente el derecho a rehusarse a trabajar en condiciones inseguras. Y además es importante también tener en cuenta que el empleador no cumple con su deber de seguridad cuando simplemente se conforma con que se cumplan las condiciones de la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Es más, en estos momentos de pandemia, en estos momentos en que hay gente que está trabajando en condiciones inseguras, el riesgo del contagio obliga a utilizar y a respetar todos los protocolos, no solo la Ley de Higiene y Seguridad del Trabajo del año 72, sino todos los protocolos nacionales, municipales, provinciales y correspondientes a la actividad o a la empresa que tengan que ver con el respeto a estas condiciones de seguridad. Y digo entonces que
porque esto tiene que ver con el derecho a la información, esto tiene que ver con el derecho a participar y tiene también que ver con el derecho a rehusarse a trabajar en condiciones inseguras. Dejamos abierto la posibilidad de Claro. las Pido la preguntas. palabra. Cabuso, que hable el Cabuso. compañero Gustavo. Bueno, a Gustavo, ver, justamente este tema me viene como anillo al dedo porque tengo justamente el caso de una delegada designada de higiene y seguridad, designada por el sindicato de empleados de comercio en un call center, después de tener 5 años de antigüedad, que curiosamente la despidan cuando el sindicato, o a los 2 meses de la designado al sindicato delegada de higiene y seguridad de trabajo. Entonces lo que yo hice fue, bueno, reclamar las indemnizaciones del delegado gremial, porque la patronal tenía una notificación fehaciente del sindicato de que esa trabajadora y no otra representaba al gremio en el Comité de Higiene y Seguridad de Trabajo de la empresa. Obviamente que ellos negaron todo, pero veremos qué pasa. Está en Laboral Sexta, justo nos agarró todo este lío de la pandemia cuando teníamos audiencia artículo 51, pero además está decir que la empresa dice bajo ningún aspecto, pero justamente lo que vamos a decir de la ley 12.113, lo del convenio me viene como anillo al dedo. Pero creo que una de las cosas que hay que batallar es que se le conceda estabilidad, porque si no, justamente los empleadores lo pueden utilizar como un elemento de represalia, entre comillas, para despedir a aquellos designados por el sindicato y no conformar así el comité. ¿Me explico? Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo lo equiparé porque era la figura más parecida, digamos, por vía de la analogía en el derecho laboral. Y bueno, veremos qué pasa. Por eso me resulta muy interesante el tema de la estabilidad de los integrantes de los comités de higiene y seguridad. Bueno, muy bien, muy bien. Gustavo, muy bien. Y yo creo, sí, y totalmente de acuerdo con tu posición, y además pienso que de alguna manera esa estabilidad, aunque no esté determinada a través de una ley nacional, se puede defender por 2 vías. En primer lugar, el convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo, que garantiza esa estabilidad a todos los representantes, aunque no tengan un carácter gremial. Y en segundo lugar, eso fue ratificado por nuestro país hace mucho tiempo. Y en segundo lugar, el tema de la discriminación, del despido discriminatorio por razones gremiales. Sí, yo lo invoqué el despido discriminatorio también. Perfecto, muy bien. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Quería saber, el tema, puedo hacer una pregunta un poquito alejada, pero el tema de la firma que la CGT hizo por la rebaja de salarios en un 25%, eso, que incluso creo que fue homologado por el Ministerio de Trabajo, ¿no hay manera de posteriormente o pedir que cuando se normalicen la situación, que se pida el, digamos, reintegro de esa parte, o ya al hecho de estar homologado por el ministerio? Yo creo que es absolutamente inconstitucional. Claro. Es absolutamente inconstitucional, aunque esté convalidado por el ministerio. No le llamaría homologación. De alguna manera. No, es más. Ni siquiera está firmado por el ministro de Trabajo. Está firmado por el secretario de Trabajo. Es decir, no es una homologación, es una convalidación, una suerte de convalidación. Otra cosa, ¿por qué razones considero que es inconstitucional? En primer lugar, porque es una rebaja salarial que no está justificada por el artículo 223 bis de la Ley de Contratos de Trabajo, que de ninguna manera habla de rebaja salarial. En segundo lugar, también hay que tener en cuenta
hay que tener en cuenta el hecho de que la propia norma de la pandemia, si mal no recuerdo, el DNU 297, en su artículo 8º, dice concretamente que se garantiza a los trabajadores que deben estar en aislamiento obligatorio, preventivo obligatorio, en su domicilio, se debe garantizar íntegramente la percepción de su salario. Y lo dice. Claro. Entonces, ese convenio y su homologación o convalidación no hace más que violar la propia normativa de la emergencia. Y esa normativa de la emergencia está en vigencia. De manera tal que hay una contradicción entre el convenio, entre el acuerdo, y la propia decisión del Ministerio de Trabajo de homologarlo con la propia normativa del DNU. Es decir, yo creo que se puede llegar a impugnar eso. Bueno. Quería hacer una acotación, aprovechando, bueno, César, gracias por la organización de la reunión al Instituto de Derecho Federal, desde ya. Uno de los aspectos también, Jorge, que me parece preocupante, y yo creo que todavía no pasó porque las ART están esperando hace mucho que Santa Fe adhiera, es el tema de la adhesión a la cordobesa y la validez constitucional del derecho federal, incluso que puede tener que una provincia adhiera a una ley nacional, que hasta ahí a lo mejor no habría, todos conocemos las leyes convenio, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo acá, el caso de la adhesión a la cordobesa, que es el caso también de Santa Fe, en el proyecto que envió ahora el Poder Ejecutivo Provincial, el gobernador Perotti, al Senado, que está ahora en tratamiento inminente porque hay un pedido de preferencia para las próximas 2 sesiones por parte del senador Traferri, es si una provincia puede adherir a una ley nacional y a la vez puede modificarla. Es decir, si una ley provincial, constitucionalmente hablando, puede modificar una ley nacional. Cosa que, recuerdo, esto lo digo porque durante el periodo de debate en Córdoba, que finalmente derivó en la ley de 1456 de adhesión a la cordobesa, como se dice, con condiciones, con modificaciones, hubo una noticia en un diario, yo creo que fue La Nación, donde ya se hablaba de la posibilidad, que estaba estudiándose la posibilidad de plantear la inconstitucionalidad de una adhesión condicionada de una ley provincial que modificaba una ley nacional. ¿Cuál es la excusa de Santa Fe, del gobierno actual, o de Córdoba? Bueno, vamos a adherir, pero vamos a tratar de sacar las peores partes que tiene la ley 27348. Por ejemplo, el efecto cuando sale el dictamen de comisión médica, la RT o el trabajador apelan el dictamen de comisión médica y el efecto suspensivo devolutivo que tiene la apelación, ¿no? Bueno, por ejemplo, estas leyes como la ley a la cordobesa, como el proyecto santafesino, dicen, bueno, vamos a adherir, pero vamos a tratar de modificar la ley nacional en aspectos que sean negativos para el trabajador. Con un dato, Jorge, que vos decías recién el tema de la caducidad. El proyecto de Perotti establece una caducidad de 60 días hábiles judiciales que tiene el trabajador para acudir a la vía judicial para cuestionar el dictamen de comisión médica. O sea que es una ley cerrojo también esta. Es una ley, una adhesión cerrojo para... Y quiero decir 2 cosas más con el tema de la prevención, que me parece que es muy atinado, como lo viene planteando Jorge Cohen, bueno, Pancho mucho en la asociación y Jorge también con su libro, el tema de la prevención. La ley 27348, en uno de sus últimos artículos, le daba un plazo de 3 meses al gobierno nacional para discutir, empezar a discutir y aprobar una ley de prevención. Por supuesto que son artículos meramente declamativos. Y el artículo 11 del proyecto de Perotti, del Poder Ejecutivo Provincial, el 11 no es otro artículo, no digo cuál es, también establece que la provincia debe, junto con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, establecer el artículo 4. Establece que la provincia tiene que, perdón, el 6, que el Ejecutivo Provincial y la SRT tienen que convenir sobre la implementación de medidas conjuntas de prevención de accidentes y enfermedades. Cosa que son artículos meramente declamativos, ¿no? Sabemos perfectamente que no hay decisión política ni voluntad política de trabajar sobre la prevención. Y recomiendo la lectura de un dictamen del Ministerio Público Fiscal del mes de febrero ahora de este año,
en la causa Lizarde con Z, Lizarde Christian contra Swiss Medical, un dictamen donde el procurador Gabriel de Bedia, esto del 4 de febrero de 2020, explica con lujo de detalle por qué las leyes de adhesión son inconstitucionales y le aconseja el rechazo del planteo de la RT de Swiss Medical y considera que la demanda iniciada directamente en sede judicial es totalmente válida, como inconstitucional es la ley de adhesión, que en Buenos Aires sabemos que es una adhesión lisa y llana. La ley de adhesión en Buenos Aires tiene un solo artículo, la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la ley de riego a la 27348. Y una cosa que dice interesante el fiscal de Bedia en este dictamen, dice que la ley 27348, entre la exposición de motivos, no habla del problema de la siniestralidad, es decir, no pone como eje de la preocupación legislativa la siniestralidad, sino la litigiosidad. Estas son leyes que están hechas, esta ley está hecha en realidad para impedirle o para dificultarle al trabajador, ahí coincido con Jorge, el acceso a la justicia laboral. El trabajador no tiene impedido el acceso, pero tiene mecanismos ¿para qué? Para que el trabajador se canse, lo que llama el efecto de extenuación del trabajador, se canse y termine aceptando, un acuerdo que aunque no le convenga demasiado o le convenga poco, sea más rápido que un juicio ante un telón de fondo de una justicia laboral deliberadamente colapsada. Es decir, el trabajador tiene ahora un camino pavimentado ante la comisión médica, obligatorio, si es que la provincia adhiere, y si no acepta esto, tiene 60 días hábiles judiciales para ir a la vía judicial sabiendo que va a entrar a una justicia del trabajo colapsada, deliberadamente colapsada, en la que estos gobiernos no tienen ninguna voluntad política tampoco de dotar a la justicia laboral de herramientas y de una infraestructura acorde para que se puedan resolver rápidamente ante el juez natural los conflictos que, como bien plantea Jorge, son conflictos de derecho, de intereses entre dos privados, el trabajador y la RT, sobre derecho común, sobre derecho del trabajo, sobre una ley de accidentes de trabajo. Entonces, acá realmente esto está todo armado, aunque no se lo quiera mostrar directamente, porque en la adhesión a la cordobesa o a la santafesina, en la provincia aparece adhiriendo, pero mejorando, entre comillas, el diseño de la ley nacional, pero en realidad es un mecanismo tramposo que lo que lleva al trabajador es a que termine pensando seriamente en un mal arreglo antes que en un juicio que a lo mejor le va a llevar mucho tiempo y con un final más bien incierto. Entonces, bueno, creo que el tema de la prevención es fundamental que se trabaje, porque siempre es el tema que aparece soslayado, siempre es el tema que aparece mediatizado, y también me parece que en este sentido es muy importante que se implanten primero a nivel provincial, que terminan de implantarse y de funcionar los comités mixtos, y ojalá que esto lo podamos lograr también a nivel nacional. Lo que comentaba Jorge hace un rato, del tema de que hay, y Pancho también, de que hay un proyecto de instauración de los comités mixtos a nivel nacional, ahora con la excusa de la pandemia, pero la idea también es que se implante una ley nacional de comité mixto. Hay una resistencia muy grande a esto. Antes era del gobierno anterior del ministro Tomada, ahora del ministro Moroni, y está en el fondo sostenida esta resistencia por los sindicatos, digamos, las burocracias sindicales, porque está el temor de que estos comités y los delegados de prevención se puedan convertir en la puerta de entrada de un sindicalismo más combativo, porque realmente sabemos perfectamente que los delegados, los trabajadores que están en la línea de batalla, en el frente de batalla, en la fábrica, en el establecimiento, son los que viven más en carne propia y están más en contacto directo con los trabajadores y trabajadoras, y son los que más pueden plantear, obviamente, la conflictividad, y hasta, como decía Jorge, hasta pueden plantear la necesidad de parar la producción. Entonces, hay una gran desconfianza de la burocracia sindical, y de parte del gobierno, por lo menos, y de este gobierno y de todos los gobiernos, por lo menos de los que no tienen una decisión claramente a favor de los trabajadores. Esto hay que discutirlo, ¿no? Porque creo que en este sentido en el gobierno nacional también hay internas y hay posiciones diferentes, pero no hay una línea clara de sostenimiento de la política de prevención, y segundo, de los comités. Ojalá que esto
pueda avanzar y funcione, ¿no? Yo hago un parangón un poco con lo que pasó con la primera legislación que se dictó con la pandemia, con la cuarentena, la del aislamiento social preventivo obligatorio, la prohibición de despidos y la prohibición de suspensiones por causas económicas. Pero después se terminó de alguna forma cediendo, después de esa avanzada que fue muy importante, se terminó cediendo y abriendo la posibilidad de este convenio acuerdo entre la UIA, la CGT y el gobierno para permitir las rebajas salariales y las suspensiones negociadas con rebajas salariales que no deberían haber sido tales, que realmente la ley de contrato de trabajo no las permite. No, Sin embargo, estos acuerdos lo están permitiendo. Aviso que quedan 3 minutos con 41, así que si quiere alguien acotar, está la invitación para mañana, la va a pasar creo en el instituto del doctor Cohen, para el encuentro, reunión de encuentro preparativo para los comités mixtos de delegados, para los delegados, hablando de comité mixto. No sé si quiere alguien agregar algo más. Un cierre, algún compañero que haga la última pregunta. Ya pasé por chat de la reunión para mañana, ¿eh? Bueno. Está en el chat, No, está en el lo chat. que digo que para mí el tema de la reducción salarial viola un fallo de la Corte, fue en el caso Asindar, que declaró inconstitucional los convenios a la baja, por ende no veo que en este... Y también violaría el fallo San Luis, porque establece claramente que la legislación de emergencia no se puede dictar sin edie, sin plazo, y por ende sin afectar derechos adquiridos. O sea que yo creo que más allá de este convenio, que es ilegal e inconstitucional, el trabajador y el sindicato eventualmente podría reclamar, una vez pasada la emergencia, el pago de lo que se le haya eventualmente descontado. Eso es lo que yo considero. Bueno. Porque hay jurisprudencia de la Corte que sí lo avala. Con respecto Estamos de acuerdo con Gustavo, estamos de acuerdo. De acuerdo. Los comités, el tema de los comités, ¿no es cierto? Y lo que decía recién Diego con respecto a la situación creada, y si la provincia puede reformar una ley nacional. Desde ya que no es así. Desde ya que no es así. No solo que no se puede reformar la ley nacional, sino que en el marco del sistema de la ley de riesgo del trabajo, no puede determinar cuántas comisiones se van a crear en la provincia. Eso lo va a determinar la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Es decir, que no puede inmiscuirse en esas cuestiones, nos guste o no nos guste. Puede sugerir, puede proponer, pero ¿quién va a resolver? Ni siquiera es el gobierno nacional, es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Es decir, tenemos una provincia que tiene su sistema, que digamos, tiene de alguna manera adherido al sistema de la ley de riesgo del trabajo, que tiene, digamos, la provincia tiene su sistema de autoseguro. La adhesión al capítulo primero de la 27.348 implica que la provincia se va a ajustar a las condiciones impuestas por un organismo superior que es nacional. Disculpa, de Jorge. carácter federal como la superintendencia. Vamos por cerrar. Ya se corta en pocos segundos. Quería dar un aplauso al disertante y a los coordinadores. Me parece que... Gracias a ustedes. Disertante. Ustedes. Bueno. Aplauso. Gracias. Muy bien a Pancho y a Jorge. Porque en cualquier momento ya se va a cortar. Dice menos de un minuto, así que por eso Bueno, ha sido un gusto. nos despedimos. Bueno, y muy buena